Amén. Tenemos una palabra para compartirles que se encuentra en Efesios, capítulo 3 y versículo 14. Y dice así: Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí donde usted está, puede cantar con nosotros esta hermosa oración. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Me entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús,
lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, el amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. No temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Iremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. No, no, no me dejarás en la calma, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios nunca, nunca nos va a dejar. Buenas noches, hermanos. Les doy gracias al Señor una vez más por estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y nosotros tenemos una Semana Santa muy diferente a las que acostumbramos a vivir, a las que sabemos que son una fiesta para nosotros los cristianos, pero eso no cambia su significado. Nosotros sabemos de que va a tener el mismo significado que siempre tuvo para nosotros, lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz.
Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en Mateo 26, del 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Después de muchas secuencias que pasaron, ¿sí? Antes de esta palabra que vamos a leer, nosotros sabemos de que el Señor Jesús ya sabía que venía su tiempo, de que Él tenía que llegar a la cruz. Y allí en Mateo nosotros podemos reflexionar la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Esta oración que nos lleva a reflexionar y realmente a entender este gran amor de nuestro Señor. El Señor Jesús preparó la última cena para estar con sus discípulos. Allí Él anunció que Pedro le iba a entregar y anunció también la negación de que Judas le iba a entregar, y anunció la negación de Pedro. Pero acá en esto que vamos a leer, que es Mateo, que si usted ya tiene su Biblia ahí, le invito a que siga la lectura, empieza diciendo: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En este párrafo, en este texto, nosotros podemos ver al Señor Jesús yendo a este lugar, a Getsemaní. El Señor Jesús acostumbraba a ir con sus discípulos a este lugar. Y allí muchas veces también Él fue solo a orar al monte, donde Él allí se encontraba con su Padre, donde Él allí oraba, Él allí escuchaba a Dios y a escuchar las palabras que su Padre le tenía que decir a Él. Pero en esta ocasión el Señor Jesús dice que tomó a su discípulo y fue hasta este lugar a orar. Y tomó, dice, a 3 de ellos y le dijo en cierto lugar un poco más arriba, y le dijo: quédense aquí, velen y oren. Y en el versículo 37 y 38 dice: tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está abatida, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué significaba? Que él como hombre estaba sintiendo esto. Él estaba sintiendo tristeza, él estaba sintiendo angustia, aflicción, estaba sintiendo el Señor Jesús temor. Y solo en su naturaleza humana Él no lo podría haber soportado. Pero si no hubiera sido porque el Señor Jesús, habíamos hablado de que el Señor Jesús tenía 2 naturalezas, la humana y la divina. Y por la fuerza humana no podría haberlo hecho, pero sí por la divina, porque sabía que la fortaleza estaba del Señor allí. El versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se dice que se postró sobre su rostro, orando y pidiendo, Padre mío, si es posible, si es posible. Hay una petición de parte del Señor Jesús al Padre, diciendo, si es posible, Señor, que esto pase de mí. Ahora, ¿qué significa esta copa? Porque él dice, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que yo no la beba. ¿Qué significaba esta copa? Y esta copa era triple. Llevaba la penalidad del pecado de toda la humanidad. Era el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Era sobre su cuerpo, sobre todo su ser. Ese pecado de la humanidad, y también allí estaba tu pecado y estaba mi pecado. El pecado de todos nosotros estaba allí presente, en el huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesús sintió el peso del pecado de la humanidad entera. Ese peso traía aflicción, ese peso traía dolor, ese peso traía temor. Y el Señor Jesús estaba allí en ese lugar. Lo segundo, esa copa era la separación del Padre, porque en el Gólgota el Señor Jesús le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Por segundo o por un minuto, no nos dice cuánto, pero dice que el Señor Jesús sintió que el Padre había dado vuelta a su cara y él se sintió solo. Pero nos dice también la palabra que el Padre no podía soportar ver a su Hijo así, tal vez. No lo dice específicamente como yo lo estoy diciendo. Pero él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y lo tercero que él tenía que beber también era el tema de la muerte. Él sabía que se iba a enfrentar a la muerte. Él sabía que iba derecho a la cruz. Dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Esto nos enseña una sumisión total al Padre. En el libro de Lucas nos dice algo que yo se los quiero leer. Nos dice que los ángeles venían y lo fortalecían al Señor en medio de esta oración que le hacía al Padre. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto nos habla, una vez escuché a un doctor que compartía y decía que estas gotas de sangre que caían de la sien de nuestro Señor Jesús, de su cabeza, eso significaba el miedo intenso que él tenía que enfrentar la muerte, él tenía que enfrentar el dolor, él tenía que enfrentar el camino a la cruz. Y eso provocaba que cayeran de sus sienes, dice, grandes gotas de sangre. Allí estaba nuestro Señor, en ese lugar. Y en este cuadro, en esta situación, Jesús le decía al Padre algo tremendo y él le dice, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y estaba librando una batalla definitiva contra el pecado, el Señor Jesús. Cuando él dijo que se haga tu voluntad, estaba diciendo que él iba a ir a la cruz en obediencia al Padre. Él iba a ir a la cruz en obediencia al Padre para librar definitivamente el pecado del ser humano si se arrepentía, una comunión directa con el Padre. Eso es lo que el Señor Jesús nos llama. Y esto me lleva también a reflexionar cuántas veces nosotros en nuestras oraciones decimos al Padre que se haga tu voluntad. Y esa debería ser nuestra oración. Porque si nosotros le dijéramos, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado? ¿Cuántas lágrimas nos hubiéramos evitado? ¿Cuántas situaciones difíciles no tendríamos que pasar por nosotros no haberle dicho en nuestras oraciones, Padre, que se haga tu voluntad? Volviendo a nuestro texto, dice que él volvía de orar, dice, y sus discípulos dormían. Dice, y el Señor Jesús cuando le dice, yo creo que esta es la última enseñanza que el Señor Jesús le dejó a ellos y nos dejó a nosotros también. Oren y velen para que no caigan en tentación. Los discípulos habían caído en la tentación de la tristeza, en la tentación de la depresión.
Y el Señor Jesús estaba diciendo aquí, permanezcan despiertos. ¿Por qué duermen? ¿No? Y ahora que estamos en estos tiempos difíciles que estamos pasando, he escuchado muchos mensajes de pastores que dicen la iglesia está dormida. La iglesia no está haciendo uso de la autoridad que Cristo nos ha dado y la iglesia duerme. Entonces, pensando en esto, el Señor estaba diciendo, permanezcan despiertos, porque el enemigo ataca nuestras mentes, ¿sí? Y con eso trae el desánimo. Dice que viene después el deseo de no orar, el deseo de no leer la palabra, el deseo de no querer congregarnos. ¿Por qué? Porque viene el sueño espiritual. Y el Señor Jesús dijo, oren, velen, para que no caigan en esa tentación. Eso yo lo veía como la última enseñanza que el Señor Jesús le dejaba a sus discípulos. Pero el Señor Jesús dice que la tercera vez que fue, oró y vino y los encontró durmiendo, dice que le dijo que ya estaba. ¿Por qué? Porque Él había pasado solo de alguna manera ese tiempo de estar con el Padre y decirle, Señor, si es posible, pero después cuando le dice, pero que se haga tu voluntad. Esto me habla y me lleva también a pensar en Romanos 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesús en la oración allí en el huerto de Getsemaní, si nosotros nos ponemos a pensar en esto y podemos entender y ir a ese lugar, a esa escena de nuestro Maestro, de nuestro Señor, estaba en agonía, estaba en tristeza, estaba en dolor, porque Él sabía que tenía un largo camino a la cruz y que iba a entregar su vida en obediencia al Padre para que todos nosotros fuéramos salvos. Y hermanos queridos, esto es del Espíritu Santo, no es mío. ¿Cuántas veces menospreciamos la obra de Jesús en la cruz? ¿Cuántas veces le damos poco valor a su entrega? ¿Cuántas veces esto no ponemos a pensar cuando el Señor Jesús estuvo orando allí en el huerto del Getsemaní? Lo que Él pasó, el miedo que Él tuvo, la aflicción que tuvo, pero Él sabía que tenía una misión que cumplir, y era por ti y era por mí. Que este sacrificio del Señor Jesucristo no sea en vano, hermanos. Que comencemos a reflexionar y decir que se pagó un precio tan alto por cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús dijo que se haga tu voluntad, Padre. Y Él fue allí por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz por amor a ti y a mí. No demos poco valor a la salvación. No le demos poco valor al sacrificio de nuestro Señor. Reconozcamos nuestra situación hoy. ¿Cómo vamos a responder frente a este amor? ¿Cómo vamos a responder? ¿Lo dejaremos pasar? ¿Seguiremos durmiendo? ¿O le diremos, Señor, aquí estamos y rendimos nuestras vidas a ti en adoración, en alabanza, en dándote la gloria y la honra, Señor, por lo que hiciste por mí? Porque allí en el huerto del Getsemaní, tu pecado y el mío estuvo sobre sus hombros, y esas gotas de sangre que cayeron de sudor de su frente tenían que ver contigo y conmigo. Entonces, podamos decirle hoy al Señor, Señor, me entrego, me rindo a ti en adoración y alabanza, pero me rindo a ti con todo mi ser, para alabarte, para adorarte, para entregarte mi vida, para vivir en santidad, para cambiar, Señor, lo que está mal en mí. Ayúdanos, Señor. Padre, que esta palabra caiga a nuestro corazón no como algo más, sino, Señor, para que pueda despertarnos y podamos agradecerte, oh Dios, por ese sacrificio de entregar a tu Hijo allí, Señor, en la cruz. Esa oración de Jesús en el huerto del Getsemaní, Señor, estábamos todos presentes.
pero estaban presentes nuestros pecados. Gracias porque nos perdonaste. Gracias, Señor, porque entraste a nuestro corazón y nos limpiaste de toda maldad. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y que esto sea para reflexionar y llevar a poder hablar a solas con el Señor y decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por mí. Dios les bendiga.